Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días atrás, hablando con un salvadoreño, me contaba que viajó mucho por el mundo y siempre que llegaba a una ciudad mostraba su bandera, la bandera de El Salvador. Y mucha gente lo miraba con cara rara, ¿no? Muchos seguramente porque ni sabían qué bandera es esa. Porque no es fácil distinguir, por ejemplo, entre la bandera de El Salvador, la de Guatemala, la de Honduras. Para el que no conoce bien, si lo mira de lejos, es un poco complicada distinguirlas. Este chico me contaba, cada vez que subía esa bandera, mostrar esa bandera, y alguien se le acercaba y le preguntaban de dónde era, decía de El Salvador. Y lo primero que le contestaban eran, ¿de dónde son las maras? Y claro, uno se siente estigmatizado gracias a estas cosas, sobre todo a las cosas negativas, a las cosas malas, que uno queda encasillado dependiendo de donde usted venga. Viene de El Salvador y que es automáticamente con lo que lo relacionan a usted con las maras. Pasa lo mismo quizás con muchos países de Centroamérica, Colombia, Venezuela, México. ¿Con qué se le puede a uno relacionar a todos los latinos que vienen de esos países? Con cosas negativas, lo primero que salta. Colombianos, ¿qué salen? Ustedes me dirán. No lo quiero nombrar porque ustedes saben que en YouTube hay ciertas palabras que usted menciona y ya el video se los desmonetizan. No se pueden pronunciar, no se puede escribir, no se puede hacer nada, ¿no? Estas cosas son muy comprometedoras y parece que hay que ir con cuidado cada vez que se habla. Pero ustedes bien me entienden lo que yo quiero decir, ¿no? Porque el tema de la estigmatización que tenemos los que venimos de países de Latinoamérica, por ejemplo, yo que soy uruguayo, a nosotros, ¿por qué nos conocen? Por suerte, por nada negativo. Quizás por cosas positivas, como se puede decir en el fútbol, nos conocen por el fútbol. ¿Sí? ¿Puede decirse algo positivo? Bien, sí. Quizá no nos relacionen como otros países que hayan creado algo para la humanidad. Pero bueno, el fútbol, bien o mal, es un deporte, el deporte rey, es el deporte que da alegría y mucho trabajo a mucha gente. El uruguayo tiene eso. El argentino también, el brasileño también, con la alegría, ¿no? Relaciona fútbol, la alegría, pasarlo bien. Pero muchos países la estigmatización por lo negativo es muy alta y en este caso El Salvador es el problema que ha tenido siempre. Pero ahora ha cambiado un poco porque parece que gracias a un presidente ahora se le conocen de forma positiva, aunque traten de demostrar todo lo contrario. Pero bien saben ustedes que a mí me gusta leer los comentarios. Así que hoy vamos a leer el comentario de Chelita2047. Sigo recibiendo muchos comentarios. Me los voy guardando para no hacerlos y leerlos todos juntos en un mismo video. Iremos leyendo día a día que hagamos un video. Ustedes la manera de aportar al canal, compartiendo sus experiencias, también viendo los videos, dándole like y suscribiéndose, es una manera de apoyarme. Es la única manera que uno puede crecer en un canal. Y como bien saben ustedes, en septiembre estaremos por ahí. Mira, empezamos con el comentario. Dice así, me pone, qué buenos comentarios. Gracias, yo viví la guerra civil en carne propia. Me vine a los Estados Unidos de América. Las pandillas las viví aquí en los Estados Unidos de América. Era terrible aquí en San Francisco. Aquí las maras se llamaban los sureños y norteños. Eran estudiantes de escuela, pandillas de mexicanos y salvadoreños. Le llamaban la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Tenían sus colores de ropa y pañuelos en la cabeza que usaban los colores. Eran rojos para los mexicanos y azul para los salvadoreños. Siempre andaban con armas blancas, navajas y su bote de pintura en spray para manchar paredes y buses, con mensajes de odio entre las dos maras, y se identificaban por su número 18 y el nombre, pero eran muchachos de escuela, jovencitos y jovencitas de high school, andaban combates, peleaban combates a batazos, se agarraban hasta matarse o dejarse medio muertos, se peleaban a navajazos.
era llegando un joven nuevo a la escuela, le daban la bienvenida dándole una paliza y lo tiraban a un basurero. Por eso en todas las escuelas habían policías, aunque los de seguridad ya ni los podían controlar. Nadie se metía a defender al joven inocente, las pandillas lo dejaban medio, ya saben, o cuando alguien de la mara contraria se subía al bus, todos los pasajeros corríamos peligros. Paraban el bus y adentro del bus se golpeaban o herían con arma blanca al estudiante. Tiran al bus botellas de vidrio. Si al chofer cerraban las puertas del bus, ellos lo abrían a batazos hasta quebrar las puertas y ventanas para meterse adentro del bus y golpear a matar a joven o la joven que buscaban. Para atacarlo, nadie, ninguna persona, sea joven, niño, adulto o anciano, podíamos usar algo que llevara estos dos colores, porque te golpeaban las maras contrarias. Si alguien usa su color, te atacaban, ni camisas, ni fajas, o cinchos, gorros, sombreros, corbatas, zapatos, etcétera, etcétera. Ni colores azul o rojo se podían usar. Me acuerdo que en una ocasión, que fue un escándalo en el área de la Mission Saint, las calles Alabama, Harrison y 24, Saint Ayarin, creo que pone aquí, por la mañana del siguiente día hallaron a una mujer que las maras habían colgado en los alambres de luz eléctrica aquí en los Estados Unidos. Todavía hay pandillas, pero no salen como antes a la luz del día, salen por las noches. Toda el área de la Mission Saint en San Francisco está llenando de grafitis alusivos a pandillas y se está extendiendo otra vez. También hay muchos homeless en la calle donde se inyectan droga, venden cosas robadas también, viven en las calles, en sus tienditas de campaña. Muchos almacenes, stores han cerrado porque dentro roban y salen con sus manos llenas y hasta bolsas llevan para llenarlas de productos. Y como hay una ley que puso el gobierno de Estados Unidos que no les pueden hacer nada, antes los esposaban los policías y se los llevaban presos, pero ahora ya no, por la nueva ley. Pasen feliz día, hay mucho que contar de las experiencias vividas, pero acá me quedo, me manda un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, Chelita. Ya ven, esto parece que también lo están viviendo los amigos de Estados Unidos, ¿no? Qué cosa, ¿no? Uno se va de su país pensando que en otro sitio lejos va a encontrar la tranquilidad y sin embargo le siguen persiguiendo, ¿no? Es un grave problema, por lo visto, lo que está pasando en la zona de California, San Francisco, Los Ángeles. Yo he visto ahí, no solo documentales, gente que graban videos en esa zona de Estados Unidos que cada vez se va pareciendo más a zonas de Latinoamérica, ¿eh? Cada vez peor. Muestran ahí los barrios, esos barrios con toda la gente joven que no tiene nada para hacer, nada, digamos, fructífero para hacer, más que juntarse entre cuantos ahí y andar con las armas, ahí mostrándolas y estar pegando tiros. Yo de verdad que se fue todo al carajo todo eso. Se fue todo, perdónenme mi manera de hablar, pero cada vez esto parece que va a peor. No sé cómo se puede parar eso, porque eso no se para así nada más con buenas palabras y hablando bien, y no, eso tiene un trasfondo que va mucho más allá, que ni con la mano dura se puede solucionar, ¿eh? Cada vez va a peor. Y no solo los países pobres, sino también los países ricos están viviendo esa situación. Y claro, usted, como por ejemplo en España, sale un partido y dice que no quiere inmigración ilegal, porque realmente lo que no se quiere es este tipo de gente. No se quieren. En estas sociedades en la cual ya están más avanzadas y se han quitado del medio todo este tipo de personas, si les sigue llegando o le empiezan a llegar y forman guetos y se transforma en lo que es en sus países en los cuales no están acostumbrados a la vida que se lleva aquí, ¿cómo va a reaccionar la gente local? Los propios inmigrantes son los que no los quieren. Usted fíjese a quién vota el inmigrante. Usted fíjese en Estados Unidos a quién votan. Fíjese, dígamelo usted, ¿a quién votó? ¿Usted vota al de mano dura o vota al de las palabras buenas? Dígamelo usted, que vive ahí y sabe muy bien lo que es este tipo de vida y no quiere volver a vivir lo que vivió en su país, en el nuevo país donde está residiendo. Mis amigos, vamos dejando el video por aquí. Yo les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.